¿Qué es la psicología? Hoy estaré hablando de este concepto. La psicología, a muchos tal vez les parecerá aburrido esa palabra, o simplemente terapia barata, porque muchos asocian psicología con terapia. Y, y lo hippie que eso puede conllevar. Pero realmente, la psicología es un estudio, se estudia en la universidad, es una carrera, es una ciencia. Ahora, muchos se arden cuando decimos que es una ciencia. ¿Por qué? Porque dicen que no es una ciencia porque la mente estudian cosas que no son que no siguen el método científico. Y sí, eso es lo que muchos argumentan para decir que no es una ciencia, pero cuando me refiero a ciencia, no me refiero a ciencia empírica, ciencia experimental, me refiero a ciencia en sí misma. De ciencia parten dos cosas: ciencias sociales y ciencias naturales. Y aquí la psicología puede ser ambas, una ciencia social, tanto una ciencia social como una ciencia natural. Y tiene diferentes tipos de psicología, diferentes tipos de estudio dentro de ella. No es simplemente psicología cognitiva o sociología. Por ende, la psicología es la ciencia que estudia los procesos y fenómenos mentales y conductuales del ser humano y de los animales. O sea, estudia los procesos y fenómenos mentales. Pero aquí muchos confunden con que entonces estudia la mente, muchos dicen que estudia la mente y por ende si estudian la mente, afirman que hay una mente, y si afirman que hay una mente, afirman que hay algo inmaterial. Pero no, queridos. Tenemos que entender que la palabra mente, cuando decimos procesos mentales, nos referimos en la psicología a procesos cerebrales, pero no lo decimos así. ¿Por qué? Porque los procesos mentales es una palabra que ya está muy normalizada y no implica mente, porque es simplemente una disonancia semántica que tenemos entre el estudio de la psicología y la filosofía. Así que no afirmamente se apega más al naturalismo, podríamos decir, al reduccionismo filosófico. Porque si no, ¿cómo vas a estudiar algo inmaterial? O sea, no podemos estudiarlo, tendríamos que usar filosofía. Por tanto, la psicología se ve forzada a tener que decir que hay una mente física, un cerebro material con el cual pueden trabajar y pueden explicarlo, pueden decir por qué, cómo pasa y qué pasará. También no se limita a los humanos, sino a los animales. ¿Por qué? Como muchos sabemos y muchos oímos, se hacen estudios en ratones, en animales pequeños que tienen una similitud con el cerebro humano. Por ejemplo, un sujeto de prueba muy común son los ratones y los conejos. En el caso de los ratones se les inyecta dopamina, se les hace experimentos, porque no es inhumano, y pueden hacer los experimentos que quieran con ellos, sabiendo que su mente es similar al de los humanos, por ende puede actuar similar al de los humanos. Por ejemplo, si le inyectas dopamina, se va a drogar. Por ende, es posible que un humano, si se inyecta dopamina, se va a drogar. ¿Se entiende? Bueno, vayámonos a otro tema. La psicología también estudia, bueno, se llamaba antes la ciencia del alma, en griego conocido como psique logos. Psique, siendo mente, logos, estudio, tratado,
Sí, estudio, tratado o conocimiento, no. Pero así se la podría decir antes. Y es una palabra bonita, o sea, es su etimología, simplemente. Pero continuando con el tema, eh, la psicología eh, puede dividirse, como dije al principio, en ciencias sociales y ciencias naturales. Y no está en un limbo entre ambas, puede estudiar ambas perfectamente. ¿Sí? Y lo diré luego, que cuáles son las ramas de la psicología específicamente. Las metas de la psicología son describir los fenómenos y comportamientos humanos y animales, describir, no prescribir, describir lo que sucede, ver la realidad y anotar lo que pasa. Explicación de la causa del fenómeno. Ok. Explicar por qué pasó eso. O sea, por qué pasó lo que describí. Por ejemplo, cuando alguien está enojado y golpea a alguien. Ok. Cuando alguien está enojado, golpea a alguien. Describo. Ahora explico la causa o del fenómeno, perdón. Ok. Lo golpeó porque estaba enojado. ¿Por qué estaba enojado? Porque esa persona le insultó. Y continuamos con las metas fundamentales. La predicción del comportamiento o fenómeno. Ok, teniendo en cuenta que le insultó, por ende se enojó, por ende le golpeó, teniendo en cuenta eso, podemos predecir lo que va a pasar la siguiente vez, el siguiente tiempo. O sea, podremos decir que la misma persona puede, o otras personas pueden, al momento de enojarse, de que alguien les insulte primero, luego se enojan, luego le golpean a la persona. Tenemos que entender que es un comportamiento impulsivo. Obviamente la psicología es más profunda que decir eso. Toma en cuenta más variables y con estudios más formales y palabras concretas. La cuarta meta es la modificación de la conducta humana. Aquí lo que se intenta lograr es meterse en esta cosa, en el fenómeno. Intentan modificar variables, intentan corregirlo para el bien, para que viva en armonía con la sociedad, o para hacer experimentos. O sea, en el momento en que se enoja, la persona primero puede golpear y luego la otra le puede responder al golpe. ¿Y qué pasa después? Vamos a ver. O puede la persona que insulta, por ejemplo, como dijimos, insultar 10 veces más y la otra persona se enoja. Vamos a ver qué pasa si insulta 10 veces más. ¿Golpeará la otra persona golpeará 10 veces más o no sé, o insultará? Ahora, como veremos, las damas de la biología, depende del paradigma con el que se estudie la psicología, tiene más acercamiento con la biología, con el área de biología o el área social. Ahora sí nos meteremos en las ramas de la psicología, que son muchas, son unas 9 creo, y todas son importantes. Por ejemplo, la rama biológica o la neurología estudia los factores psicofisiológicos. La otra rama es la clínica, que es básicamente hablar con la persona. La rama del desarrollo, que es básicamente antropología en cuanto a la persona y cómo crece. La cognitiva, que es el estudio de la mente y los procesos mentales, de las actividades mentales superiores. La psicología laboral, que es básicamente ver cómo las personas trabajan y todo lo que conlleva eso. La educativa, que es la educación, básicamente psicología educativa, cómo nos educa, cuál es el mejor el proceso educativo. La psicología, el psicoanálisis, que es básicamente otra cosa. La psicología social, que este es más difícil de estudiar.